Vamos a seguir. Queda poquito. Pero vino bien el recreo. ¿Estamos para seguir? Sí, profe. Sí, profe. Estamos. Bueno, seguimos entonces. Dentro de este concepto de logística, me van a escuchar y ustedes van a tener que tomar como término funciones. Hay funciones dentro de la logística que se deben cumplir. O podríamos decir que la logística se encarga también de abarcar esas funciones. La mayoría que van a ver acá están relacionados a cuestiones más bien operativas, o quizás digamos, de gestión, pero siempre vinculado a operaciones, o de producción, o de movimiento de materiales, ¿sí? Una función, digamos, si empezamos a ver desde la conexión con el lado de la red de suministro, es la compra, ¿sí? La función compras se considera que está dentro de lo que es el concepto de aprovisionamiento, que a su vez es un concepto que está, digamos, llevado a cabo por la logística. ¿Cuáles son las tareas de compras? Compras no solamente compras, no es coloca la orden de compra y se terminó la historia ahí, no. Compras hace todo lo que es búsqueda y selección de proveedores, de materiales, servicios, evalúa, los selecciona, hace homologación de proveedores, hace todo lo que es pedido de ofertas, comparaciones, el análisis, realiza la compra, y gestiona y controla todo ese proceso de compra para que, digamos, mantenerlo bajo control y que eso llegue cuando realmente se necesita. Ahora, compras hacia adentro de la organización, ¿con quién se vincula? ¿O con quién se debería vincular un departamento de compras? Bien, con almacenes. Calidad, bien. ¿Quién más dijo? ¿Qué dijeron por allá? Producción también. Producción, muy bien. ¿Sí? Especificaciones técnicas es lo que en la mayoría de los casos necesita compras para hacer una compra correcta. No solamente volúmenes y código de artículo que necesita abastecerse. Necesita especificaciones técnicas de calidad. Pero ¿con quién más? ¿Compras tiene recursos infinitos para comprar? Administración y finanzas. Y esto ya que empieza a dar una idea de que si yo tengo que vincularme somos los compradores, me tengo que vincular con finanzas, ¿por qué me tengo que vincular con finanzas? Esa es la palabra, presupuesto. El presupuesto. Yo tengo que tener en claro cuándo hay flujo de caja o cuándo hay disponibilidad financiera para ejecutar compras. O viceversa, una vez que se establece el presupuesto, se acuerda el presupuesto de producción o el presupuesto de operaciones de la organización, finanzas debe dar garantía de que cuando está planificado comprar, se puede comprar. Tiene que hacerse cargo de que los fondos estén disponibles para hacer las compras y asegurar los pagos y los adelantos y todo aquello que tenga que ver con el aspecto financiero. Bien. El aprovisionamiento, propiamente dicho, dice ahí. Esto se refiere a la operación de abastecimiento. Esto es, digamos, aprovisionamiento más bien pensado desde el enfoque operativo. Determinar las necesidades de la organización, de todos los materiales que se necesitan, ¿sí? Eso después es lo que se traduce en diferentes compras en diferentes momentos, cantidades, y seguir y controlar los pedidos, ver cómo lo voy a abastecer, en qué tipo de servicio de transporte lo voy a hacer,
con quién lo voy a hacer. De eso se encarga el aprovisionamiento propiamente dicho. Veníamos hasta acá todo lo que es dentro de lo que es la conexión con la red de suministro. Existencias, control de existencias, control de inventario, almacén de producto, control de existencia y gestión de almacenes. Ahí quiero, tampoco tenemos mucho tiempo para ahondar en el tema, lamentablemente, pero generalmente cuando uno estudia los almacenes, se estudia, digamos, o por lo menos yo lo planteo como administración de inventario y gestión operativa del almacén. Están enganchados. O sea, yo lo que está dentro del almacén tengo que saber administrarlo, tengo que mantenerlo bajo control, tengo que tener una exactitud de ese inventario, el control de stock tiene que ser adecuado, tengo que dar garantía de que lo que está en el inventario es lo que dice el sistema y tengo que dar garantía de que cuando se necesita un producto que el sistema dice que está existente, lo puedo entregar. Entonces, está vinculado. Luego la gestión operativa del almacén es cómo recibo, cómo almaceno, cómo preparo pedidos, cómo reacondiciono la mercadería, cómo trato las devoluciones, cómo hago las expediciones, qué controles, el embalado, el manejo de los equipos de movimiento, qué sistemas de almacenamiento uso, si estanterías convencionales, estanterías drive-in. Todo eso hace a la gestión operativa del almacén. ¿Sí? Existencias. Seguimiento y control de todos y cada uno de los tipos de existencias. O sea, todo lo que está dentro del almacén es parte de las existencias. Todo es, yo siempre digo, yo me dedico dentro de la logística, me dedico a los almacenes. Eso es lo que yo he hecho como ingeniero industrial a lo largo de mi vida desde que me recibí. Parte de las cosas que hago, ¿no? Hay una línea, en algunos casos existente y otras imaginaria. Todo lo que está de una línea existente o imaginaria hacia adentro es parte del stock y tiene que estar registrado. Si yo meto algo de esa línea para adentro y no lo registro, estoy metiendo un problema. Lo mismo si lo saco. Lo mismo si lo saco. Todo lo que yo veo adentro del almacén es inventariable. Lo considero inventariable. Todo aquello que no deba ser inventariable lo tengo que sacar de ahí. No hay términos intermedios. Para un buen control del almacén y de las existencias, no hay términos medios. O es parte del stock o no. Si no es parte del stock, se tiene que ir del almacén. ¿Sí? Porque después empezamos a encontrar de todo dentro del almacén. No, porque esto lo puse acá, porque me pidió no sé quién. No. ¿Es o no es? Si no es, se va del almacén. Optimizar la rotación de las existencias y optimizar todo lo que es la gestión de inventario. Tengo que ver cuáles son las técnicas y métodos para contar stock. No puedo pensar en salir a contar stock. Esto es un gran error que se comete en muchas organizaciones, que salgo y hago conteo de stock de todas las existencias habidas y por haber y lo quiero hacer todo en un solo día, o freno la operación porque tenemos inventario. No, olvídense de eso. Eso no se hace más. ¿Sí? Hay métodos y técnicas, como son los conteos cíclicos, categorizando el stock según Pareto, por ejemplo, marcando un 20-80, cuál es el 20% de mi maestro de artículos que implica el 80% impacto monetario dentro del almacén. Ahí es donde pongo el foco. No significa que el resto de los artículos no los vaya a controlar. Sí los voy a controlar, pero con menos frecuencia que los categoría A. También hay otros métodos de control que pueden ser por la velocidad de rotación, ¿sí? Otros métodos que se llaman tipo rastrero, salgo a contabilizar lo que se movió en el día, en la semana. Hay diferentes técnicas y métodos que me ayudan a mantener una exactitud de registro de inventario aceptable, que la voy a determinar
la va a determinar cada operación. ¿Cuánto es el error que puedo tener de inventario? 0. Bueno, si vos querés 0, tenés que tener un sistema de control muy potente. ¿A dónde me animo a decir que deberíamos tener 0? Bueno, en la industria farmacéutica, ¿sí? En algunas cuestiones de la industria vinculada a la salud, en algunas cuestiones vinculadas a alimentos, donde necesito tener un control exhaustivo del stock. Mientras mayor es el nivel de exactitud de registro de inventario quiero tener, o sea, mayor la exactitud, mayor es la tecnología que voy a tener que usar y más caro es el control. Y más eficiente lo tengo que hacer. Bien, almacenamiento. Todo lo que son las operaciones dentro del almacén, cómo voy a sectorizar, cómo voy a mover los artículos, las piezas, los materiales entre una zona y otra. El almacén, no se imaginen siempre un almacén techado, bien bonito, con racks, no. Un corralón es un almacén. Y lo tengo que tener ordenado y y tiene que ser funcional a los fines del negocio. Hay mucho almacén a cielo abierto, tiene que ser bien administrado también. La logística se encarga del dimensionamiento de las capacidades de las áreas, tipo de almacén más conveniente, mantener todas las instalaciones, optimizar la gestión administrativa, optimizar movimientos. Justamente esto, el ingeniero industrial es bastante buscado para esto, ¿sí? Para la optimización de operaciones de almacén, o logística de almacén, le llaman directamente. Es muy buscado el ingeniero industrial para esto, ¿por qué? Porque tiene el concepto y tiene muy incorporado la cuestión de la optimización de recursos, ¿sí? Y el enfoque de procesos. O sea, yo tengo que hacer esto, después esto tiene que tener este resultado, esto tiene que tener este flujo de movimiento. Por ese tipo de formación, el ingeniero industrial es bastante requerido para estos aspectos logísticos. De hecho, están acá con un caso. Yo cuando me recibí de la facultad, mi primer trabajo fue en un operador logístico, haciendo control de stock. Luego terminé siendo el jefe de operación del centro de distribución. ¿Sí? Pero el perfil es bastante buscado por la formación. Por eso los industriales nos metimos en la logística por una cuestión de adopción, digamos, y medio que nos adueñamos un poco de la logística. Van a encontrar muchos colegas industriales en logística, muchísimos. Bien. Ahora dijimos aprovisionamiento, producción, que es otra de las grandes áreas dentro de una organización. ¿Qué funciones hay logísticas? Fíjense, planificación y programación de la producción. ¿Pero cómo es esto? ¿Esto no lo hace producción? Sí, lo hace producción, pero tiene que intervenir logística. Porque logística tiene que tener en claro cuáles son los planes y los programas para saber cuándo se abastece, qué se abastece, en qué tiempos, en qué volúmenes. Bueno, el paro de planta es, si vos por donde lo mirés, es una operación logística. Por donde lo mires. No podés fallar. De hecho, ya el solo hecho de parar la planta ya es complicado. ¿Sí? Porque empieza la máquina de costo de capacidad ociosa y ese costo lo tenés que llevar a la mínima expresión. Entonces, cálculo de necesidades de materiales. Esa necesidad de materiales que dijimos que se tiene que traducir en algún momento en colocar órdenes de compra, también tengo que ver cómo voy a traer esos materiales. Les pongo el ejemplo, quizás Nicolás también lo ha dado en algún momento. Nicolás trabajó igual que yo en IMSA, y nosotros el abastecimiento de piezas a obra no era el abastecimiento de un contenedor nada más. Abastecíamos piezas
que tardábamos 20 días en llegar al puerto de Campana. O sea, una operación logística muy particular, ¿sí? Y esos 25 días ya eran un dolor de cabeza. Más no sé cuántos días en barco, más no sé cuántos días de nuevo hasta la obra, ¿sí? ¿Qué me pasó en algunas ocasiones? Me pasó estar en el despacho de las piezas acá, que con suerte entraban por el carril Rodríguez Peña de ancho, ¿sí? Y yo me iba a trabajar a la obra y recibía las piezas en la obra un mes y medio después. La misma pieza que yo despachaba acá la recibía allá, ¿sí? Y esa logística de abastecimiento tenía que estar muy bien planificada y ordenada, porque vos después tenías que recibir esas piezas en obra, y no es, bajame este contenedor, no, dispositivos de transporte, la pluma para bajarlo, esta pieza hay que llevarla directamente al pozo. Entonces, hay toda una planificación que se tiene que hacer, la programación de montaje, ¿eh? Es toda una logística que no puede fallar. En el momento que empieza a fallar, empieza a correr, digamos, el reloj y empieza a correr los costos, ¿eh? Y si yo fallé en la planificación, puedo llegar a tener problemas graves, ¿eh? Bueno, ejecución y gestión de la producción, llevar a cabo las órdenes de producción controlando y gestionando de manera óptima su puesta en práctica. Logística puede dar soporte a todo esto, ¿eh? Ir controlando, ir generando los tableros de indicación, de indicadores. ¿Eh? Hay una gran participación de logística en todo esto. ¿Mm? Y seguimiento y control de la producción, bueno, son todos estos puntos que hemos ido hablando. ¿Mm? Si se detecta una desviación, ¿cuál es la acción que tengo que aplicar? Si esa acción implica un reabastecimiento de materiales de urgencia, ¿cómo activo eso? ¿Eh? ¿Qué velocidad, qué capacidad de reacción tengo ante eso? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo puedo mitigar ese problema? ¿Eh? Todas estas cuestiones se les llaman problemáticas logísticas. ¿Mm? Y hacia distribución, ¿sí? Una de las funciones es trabajar sobre el almacenamiento de producto terminado. En muchos casos van a encontrar que un mismo almacén tiene productos en proceso, insumos materiales, productos en procesos y productos terminados. Caso ejemplar en nuestra región, las bodegas. En un mismo ambiente o emplazamiento, que pueden ser diferentes depósitos, diferentes edificios, van a tener que administrar esos 3 stocks. Es complicado. Y todo tiene que estar bien administrado y bien gestionado. Al momento que la línea necesita de los insumos, tienen que estar. Y al momento de que la fuerza de venta necesita los productos terminados, tienen que estar. Previsión de necesidades de producto terminado. Seguimiento y control de esas necesidades, preparación de la distribución de productos, preparación de pedidos. ¿Cómo voy a armar el picking? ¿Saben lo que es el picking? El picking es un término que viene de pick up, que es tomar. Es la preparación de pedidos. El picking es cuando a mí me pasan una hoja o en una terminal inalámbrica o un panel o en un celular o en una tablet o lo que sea, me dicen qué es lo que yo tengo que preparar adentro del almacén y conforman un pedido. Tenés que juntar 5 unidades de aquel, 20 de aquel, 3 de aquel, o puede ser llenarme un camión completo con 20 pallets de tal producto. Entonces, son las actividades de picking o preparación de pedido. El término es de pick up, que es tomar. Toda esa operación, esa operación dentro de lo que son las actividades del almacén, la operación de preparación de pedidos, de picking, es la más cara, porque consume muchos recursos. Consume gente, hay que hacer mucho movimiento, digamos, hay que pensar muy bien cómo hago los recorridos de preparación,
qué equipamiento tengo para preparar, porque tengo que tratar de pensar en la economía de movimientos. Por eso es, dentro de lo que son las actividades de adentro del almacén, propias del almacén, el picking, la preparación de pedidos supera el 80% de los costos de almacén, se los debo al picking. Cuando yo le empiezo a incorporar método, técnica, tecnología, se emparejan un poco los costos. Y el último paso, el transporte y la entrega, que es determinar los medios a utilizar, en qué voy a distribuir, en qué voy a transportar, ¿sí? ¿En qué voy a transportar? De acá a Nueva York. Y en avión. Bueno, ¿tenemos presupuesto para transportar en avión? ¿Sí o no? No, porque es carísimo. Listo. Bueno, camión hasta Buenos Aires, barco hasta algún puerto cerca y luego camión de nuevo. Y así se van generando las operaciones multimodales. Para eso hay operadores que se encargan de eso. Las exportaciones generalmente se le entrega a un operador que es el que hace toda esa gestión operativa. Pero puedo tener distribución local. Y si esa distribución local la tiene mi propia organización, tengo que encargarme de ver cómo voy a planificar y programar las rutas, ¿sí? Cómo voy a armar la hoja de entrega, o también se lo puedo entregar a un operador. Hoy se tiende a eso, se tiende a que las empresas, las organizaciones que se dedican a la manufactura, se dediquen a la manufactura y toda la operación de transporte y distribución se la den a especialistas que son operadores logísticos, que son los entendidos en el tema. Entonces, las organizaciones manufactureras se desprenden de activos, que es, no tienen camiones, no tienen que encargarse del mantenimiento de los camiones, se dedican a producir. Y las empresas de servicios logísticos son las que se van a encargar de hacer llegar los productos a donde tengan que ir. Es una tendencia ya que viene de muchos años. Van a encontrar empresas que tienen digamos, sus ventajas y desventajas, por supuesto, pero van a encontrarse con empresas que quieren tener su propia distribución y se empiezan a cargar de activos, como son los vehículos, que hay que mantenerlos, hay que tener choferes autorizados, bueno, hay que mantener esa estructura y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué les convendría seguir asumiendo esta parte? Mira, hay algunas organizaciones que asumen esos costos por una cuestión de tener un absoluto control de la red de distribución. Porque ¿qué pasa? Cuando vos se las das a un operador, seguramente tu artículo comparte una red de distribución con otro. Digamos. Lo que sí, y también en algún momento se tiene como esa sensación de que si yo tengo mi propia distribución, yo la administro y yo lo voy a hacer mejor, con mi equipamiento, yo me hago cargo de todo y me va a salir más barato. Ojo con eso. También puede pasar que la distribuidora como que ponga un precio de ese producto que no sea el que la bodega quiere o el que alguna empresa que lo creó. Bien, una cosa es el distribuidor comercial y otra cosa es la distribución logística. Vos podés tener el convenio comercial con distribuidores de tu producto, distribuidor comercial, pero ese producto tiene que llegar a ese lugar, ¿sí? Eso también ocurre. Hay muchas veces que se le entrega, digamos, hay convenios con comerciales, ¿sí? Y se fijan precios. Hay otras veces que esos comerciales compran y después ponen el precio, digamos. Yo a lo que voy apuntando con esto es a la distribución física, a cómo vos vas a mover tu producto en toda la red de distribución, ¿sí? Hay muchos casos todavía de que la distribución es propia, digamos. Acá en Mendoza todavía tenemos el caso de Midán. Midán saca de su centro de distribución a las bocas de expendio en vehículos propios. Una flota tremenda de vehículos.
hay que sacar las cuentas. Hay que sacar las cuentas. Esos activos, no nos vamos a meter en el detalle, pero recuerden que esos activos tienen depreciación, tienen vida útil, tienen, digamos, hay que costearlo eso. Ahora, ¿se lo podés entregar a cualquiera una operación de ese tipo? Y no, se lo tenés que entregar a alguien que entienda en el tema, ¿sí? En Mendoza hay empresas muy entendidas en el tema, no son muchas, son poquitas, ¿sí? Pero que entienden muy bien lo que es una operación de transporte y distribución. Realmente se le llama transporte cuando vos hablas de punto a punto y distribución cuando hablas de un punto a muchos puntos. Eso sería, o de muchos puntos y concentrar en uno. Recolección y distribución. Cada caso es muy particular, por eso no hay un modelo logístico ideal, digamos. Cada organización va a tener que pensar su modelo de logística. No hay uno exitoso que sirva exactamente para otro. De hecho, en una misma organización que tiene operaciones en diferentes lugares, los modelos logísticos son diferentes, ¿sí? Por cuestiones, por factores propios de cada lugar, ¿sí? Factores legales, factores sindicales, factores de lo que se les ocurra, ¿sí? Una operación en Brasil, logística, no es igual a una operación en Argentina y no es igual en Uruguay, de una misma empresa. Van armando la operación de acuerdo a los factores propios de cada lugar. Entonces, logística. Primer concepto era, yo se los expliqué al revés. Yo les mostré el sistema, un concepto bien amplio, y después le metimos a la logística en esta conversación, ¿sí? En realidad estuvo siempre presente. Logística, movimientos, materiales, equipos, ¿sí? Hablamos en algún momento de movimiento de todo lo que necesita una tropa para ir a una campaña, a una guerra, ¿sí? Nos remontamos un poco a la historia. Tecnológicamente y conceptualmente eso fue mejorándose, se estableció un concepto mucho más amplio de sistema de red y encontramos la cadena. Es un concepto integrador la cadena. Ahí no se alcanza a ver bien, pero cuando vean la filmina, el documento por la plataforma, dentro de la flecha dice innovación. Bien. Recuerden, ahora yo puse ahí en la plataforma unos videos que los van a ver, que explica qué es la logística de la cadena. Ahora voy a ver si los podemos reproducir. Quédense con una filmina más que no está puesta, ¿sí? Que es, no existe un modelo logístico ideal. El modelo logístico, de operación logística y de cadena de suministro de una organización es propio. Es lo mismo que la cadena de valor. Cuando yo armo la cadena de valor de una organización, puede ser muy parecida a la cadena de valor de otra organización que haga lo mismo que yo, pero nunca van a ser iguales. Bueno, esto es lo mismo. Yo lo que puedo hacer es tomar las mejores prácticas, ver cómo hacen bien, digamos, la competencia u otra organización, qué es lo que hace y qué es lo que hacen bien y tratar de imitar esas prácticas. ¿Sí? 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 Es muy común esto de cuando uno está armando un modelo operativo o cuando está tratando de armarles el modelo logístico, es muy común el comentario, no inventemos nada porque está todo inventado. Es muy común escucharlo eso. Veamos qué prácticas hay actuales, cómo lo hace este, cómo lo hace aquel, cómo hace el otro. Tratemos de investigar un poco y ver cómo se adaptan esas prácticas, ¿sí? Con modificaciones, con tecnología, con métodos, cómo se adapta a nuestra organización. ¿Sí? Bien. A ver si podemos... Profe, Sí. ¿cuáles serían los operadores logísticos de Mendoza
Vamos por más. Tenés Andreu, tenés el Expreso Luján de Cuyo, tenés Andesmar. Ahí te estoy nombrando operadores que ya tienen una categoría que se les llama de 2PL para arriba, son las partes logísticas. Son operadores que vos les podés entregar tu operación logística y responden. ¿Sí? Los 3PL generalmente, el PL es una sigla que es parte logística, es una sigla que viene del inglés, ¿sí? Es la parte logística que atiende el operador. Un 1PL atiende una parte logística, que transporta cosas. O guarda cosas en un almacén. El 2PL transporta cosas y guarda cosas en un almacén, pero no administra el inventario. El 3PL, ¿sí? Transporta cosas, administra el inventario, ¿sí? Y lo guarda el inventario, lo gestiona completo, ¿sí? Y se mete en la cadena de distribución, en todo lo que es la red de distribución. Los 4PL lo que hace es entregar absolutamente toda la operación logística que vos tengas, se la das a un operador. Desde el abastecimiento de materiales hasta la distribución de tus productos, completo, se lo das al 4PL. Acá tenemos este tipo de organizaciones que son 2PL, 3PL, ¿sí? Que responden y responden muy bien. Son empresas tradicionales, han sabido ir migrando sus operaciones, son grandes, son reconocidas, operan en toda la Argentina, algunas fuera de la Argentina. Hay otras más modernas, no son tradicionales, pero han ido también incorporando servicios, como puede ser, no me va a salir el nombre, pero Taán ha empezado a incorporar una cantidad de servicios, digamos, y es una empresa que tiene... ¿Ah? Bueno, yo conozco a Diego, hay una relación muy grande con el ITU de Luján, y una empresa que se ha reconvertido y presta y opera afuera del país también, ¿eh? Bueno, ahí tienen otro ejemplo. Tenemos Diviadi. Puedo seguir nombrando. ¿Y Mercado Libre sería 4PL o otro tipo? Es un caso muy interesante para estudiarlo, pero tiene muchas características de un 4PL. El 4PL originariamente se concebía como organizaciones que no tienen prácticamente infraestructura propia, lo que hacen es gestión. Contratan 1PL, 2PL, se lo ponen a disposición a la empresa, pero lo administran ellos, ¿me entendés? Ahí tenés algunas operaciones, ya estamos hablando de algunos más grandes, DHL, FedEx, pero que tienen, ellos se da que tienen infraestructura propia también. Bueno, hay para analizar muchísimo. Acá en Mendoza tenés operadores y muy buenos, ¿sí? Muy buenos. Buenos Aires, por supuesto, tenés otros tan o más grandes que los que tenemos acá por la propia cantidad de operaciones logísticas que te da la provincia de Buenos Aires, digamos, y porque tienen el puerto cerca, y porque tienen, digamos, una cantidad de producción industrial que no tenemos acá. Bueno, el tamaño es bastante más grande. Yo tuve la oportunidad de ir en ese entonces era el Distrito Federal, pero la Ciudad de México, no sé si alguien lo conoce. Parece un pañuelo Buenos Aires alrededor, a comparación de eso. Vos vas por una de las rutas del cinturón industrial, no terminás de ver los parques logísticos. Pero bueno, en la Ciudad de México viven 25 millones de personas.
Es, profe, una de las más pobladas ciudades, ¿cierto? El Tal distrito. cual. El otro que no he tenido la oportunidad, he ido a Brasil, pero no he tenido, es San Pablo. O sea, la logística que hay nos pasa por encima, ¿sí? Pero bueno, todo se va adecuando en función a las necesidades que tienen esos grandes centros urbanos, ¿sí? Desde accesos, tipo de transporte, conectividad entre los transportes, la cantidad de productos que tienen que mover desde materiales industriales, alimentos, bueno. Y si van a ciudades más pobladas, mayor es la complejidad y mayor la necesidad que hay de operaciones logísticas. Muy interesante, ¿sí? Verlo. Pero bueno, hay que... A ver, Mendoza está puesta en un punto geográfico donde deberíamos nosotros realmente ser un lugar de más que de referencia en logística, porque estamos en un punto sobre el corredor bioceánico que no lo tiene otro, ¿sí? Sin embargo, digamos, somos referencia, pero no por políticas, sino porque justamente hay operadores logísticos que entendieron que las operaciones tienen que atender todo este tipo de cosas, ¿sí? Y ellos han avanzado sobre eso y lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy, muy bien. Yo trabajé varios años en Expreso Luján. En ese momento la tecnología más avanzada en almacenes la tenía acá en la región, estamos hablando del año 2004, 2005, la tenía el Expreso Luján de Cuyo. Y lo implementamos y eso nos permitía tener una exactitud de inventario altísima, un nivel digamos, un nivel mínimo de ocurrencia de error en la preparación de pedidos, ¿sí? Porque instalamos un sistema localizador de mercadería para el almacén. ¿Qué sería, profe, el peor escenario posible de no llevar un buen inventario? Y tiene impacto. No puede atender al cliente. Claro, eso pensando en producto terminado. Ahora, pensá si vos tenés un almacén de insumos o materias primas, o materiales, y no abasteciste la línea. Por un problema de inventario. Y no por un problema externo, sino por un problema de mala administración de inventario. De esos casos he visto infinidad de casos. Ver cómo frenan una línea por eso, bueno. Ese costo hay que cuantificarlo, ¿eh? Ese costo hay que sacarlo porque, digamos, es un costo que se puede evitar. Y a nosotros es bastante antiguo el caso, pero mi papá tiene un local de ropa y ahora lo movió a San Rafael. Y hubo mucho stock que entró en la pandemia, o que quedó ahí, que no fue como, no se registró bien. Y no perdimos plata en sí, pero perdimos como 3 días, que tuvimos que agarrar prenda por prenda y buscar la etiqueta y ver si esto estaba o no estaba, bueno, y volver a copiar todo. Ahora, fíjate, tuvimos que agarrar, verificar, ir... Todos son 3 días que tuvimos que no ganamos plata. Es costo. Sí, es costo, o sea. Pará, ¿dejaste de percibir ingresos? Sí, porque estaba cerrado el local. Y horas, hombre, que se les da más, haciendo eso. Eso tiene un costo también. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés una falla en eso, se te aparecen toda la categoría de costos, se te ponen enfrente. ¿Sí? Y los tenés que cuantificar, ¿eh? Porque no podés volver a cometer el mismo error. Esto es muy común ver, no, estos días no vamos a operar o no vamos a trabajar por inventario. Yo me descompongo cuando veo eso. Ya eso no puede existir. Vos tenés que tener la capacidad de operar, ya sea tu manufactura o tu centro de distribución, y tener bajo control el inventario. Tenés que tener la capacidad para hacerlo. Hay maneras de hacerlo. No nos da el tiempo para estudiarlo. Si no, lo estudiaríamos. ¿Sí? Pero nada, desde armar un inventario cíclico, que son inventarios repetitivos en el tiempo,
con una lógica, no tratar de contabilizar absolutamente todo, aplicar Pareto, como les decía más temprano. Bueno, hay métodos que te permiten mantener bajo control un stock. Es sencillo, por ejemplo, que cuando pasaba de tal punto hacías el tipo medio que Claro. como que promediabas lo que vendías para que se lo mismo. Pasa que también tiene que ver qué estrategia de inventario vas a tener, si vas a ir siempre a pedir a puntos máximos, el inventario se te levanta en los niveles, controlar mucho nivel de stock tiene su complicación, ¿sí? La capacidad que vos tenés de almacenamiento y la capacidad que vos tenés de recursos para controlar el stock, porque acá hay una realidad. El inventario, las existencias, el control de existencia, es una actividad dentro del almacén que siempre fue subestimada. Cuento cuando tengo tiempo o cuando aparece un problema. No, el control tiene que ser frecuente, es parte de las actividades de un almacén. Tiene que ser parte de una rutina, ¿me entendés? Me tiene que dar a mí la seguridad de que lo que tengo en existencia es lo que debe estar, ¿sí? Y si tengo diferencias, tengo que salir a buscarlas, las diferencias, ¿eh? Y si no encuentro esas diferencias, tiene que registrarse. ¿Mm? Y si eso implica un costo, tendrá que asumirse. ¿Eh? Esto era muy común en su momento cuando yo estaba en el centro de distribución, ¿no? Se le prestaba servicios a clientes. Se le traía la mercadería a esos clientes, se almacenaba y se le entregaba a los clientes de ese cliente. Eso hace parte de las operaciones de un operador logístico, hacen eso. Conecta al cliente con su cliente. Y en muchos casos pasaba que se despachaba correctamente desde el centro de distribución y cuando llegaba a destino, ya sea a otro centro de distribución o a un cliente de nuestro cliente, ¿sí? Había faltante. Entonces, bueno, en algún punto de la cadena algo pasó. Ahora, yo con el nivel de sistema de información que tenía, yo podía dar garantía de que lo que estaba saliendo era lo correcto, ¿sí? Y porque encima inmediatamente yo podía ir a contar adentro del stock, o sea, ir al almacén y por medio de un sistema hacer un conteo rápido y que no me sobrara nada, porque si faltaba en viaje era porque me sobraba a mí. Entonces, ¿qué pasaba? Y en el camino algo pasó. Entonces, ¿cuál era mi planteo? Porque siempre los faltantes en destino me lo cargaban al centro de distribución, me lo cargaban a mi centro de costo. ¿Cuál era el planteo? No me lo cargué a mi centro de costo, cargarlo al centro de costo de tráfico, en todo caso, que es en el gris a donde se perdió. ¿Sí? Y eso te permite también tener un mayor control. Ahora, si vos no tenés bajo control tu stock, esto que yo te estoy diciendo, no lo podés hacer ni en sueño. No lo podés hacer porque vos tenés que ir a dar respuestas con números. Mirá, este pedido salió, se controló, está el etiquetado de control de salida, ¿sí? Acá están todas las etiquetas porque se controlaba con terminales inalámbricas, con radiofrecuencia, ¿sí? Va saliendo todo, está todo registrado en las etiquetas de despacho y yo voy y hago el control y no me sobra nada dentro del depósito. O sea que no me olvidé de cargar nada. En algún lado de la distribución se perdió, entre comillas. Bueno, ese costo de faltante en destino, yo logré que me lo liberaran de mi centro de costo. No tengo por qué asumirlo yo. Ahora, sin ese nivel de información, no podés hacer eso. ¿Mm? Bien. A ver si podemos ver esto. No,
vamos a ver un video que resume un poco. Si me deja compartirlo. Bien. Y ahora vamos a ver otro que también es cortito. Bueno,
es una forma de presentar la logística de una empresa, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado con este tema, ¿sí? En la plataforma, firmar esto. En la plataforma tienen, ustedes han hecho hasta ahora un trabajo práctico, ¿no es cierto? Bueno, este es el segundo que tienen que hacer. El tercero, bueno. Ha quedado como número 2. Sí, ya lo cambio. Nosotros estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a identificar, van a elegir una cadena, una organización de bienes o de servicios, tratando de que sea real, ¿no? Van a tener que explicar, hacer una breve introducción de qué hace esa organización, ¿eh? A qué se dedica, a dónde está ubicada, bueno, una breve referencia, y van a identificar van a empezar identificando cuál es la cadena de suministro de esa organización. ¿Cómo lo van a hacer? Primero, analicen la organización, luego hagan esta vista que es aguas hacia arriba, con quién se relaciona, y aguas hacia abajo, cómo llega el cliente. Para eso van a usar el modelo del modelo generalizado de cadena de suministro, el sistema, digamos, integrado de cadena de suministro. Represente mediante el esquema de sistema integrado de cadena de suministro la organización en estudio. Por supuesto que en los cuadraditos no les va a entrar todo lo que ustedes quieran poner de proveedores, por ejemplo, ya sea de materiales o de servicios, pero pueden ir armando referencias, ¿sí? Pueden agrupar en uno de los puntos de la red de suministro, pueden poner materiales, ¿sí? Y luego en algún lado lo explotan, digamos. Bueno, ¿qué materiales? No quiero que pongan nombres, quiero que pongan qué. Bienes para producción de tal tipo, servicios. ¿Qué servicios? De transporte, de seguridad. No quiero nombres. Si quieren, para dar como ejemplo uno o dos, lo pueden poner. Pero ¿qué servicio o qué bien da ese proveedor? Luego van a pensar en la integración de la empresa, cuáles son las actividades logísticas, haciendo uso de un esquema, cuadro, grida, otro, como ustedes quieran presentarlo, mencionen las actividades logísticas identificadas en la organización. Vieron que nosotros vimos funciones, decía, el aprovisionamiento, producción, todo lo que es distribución, y adentro había funciones. Bueno, vayan determinando de esa organización cuáles son las funciones logísticas que están presentes. Sí, a ver, no se escriban un libro, pongan las representativas, digamos, que identifiquen bien la actividad de la empresa o de la organización. ¿Sí? Entonces, van a pensar esta empresa, pueden inventarla si quieren, ¿sí? Pero que esté buena la idea y que esté completo el invento, ¿sí? O pueden tomar de referencia una que exista. Van a armar el esquema de cadena de suministro con el modelo integrado, ¿sí? ¿Qué hicieron, por ejemplo, el año pasado, no, el anteaño? Hubo un grupo, por ejemplo, que lo primero que hizo fue dibujar la cadena lineal, pero para armarse el esquema. Luego lo cargó todo en el sistema integrado, en el modelo integrado. Representan eso y determinan cuáles son las actividades
las funciones logísticas que se llevan a cabo ahí, ¿sí? Bien identificados con la propia actividad. ¿Estamos? Esto yo lo he dejado abierto. Veamos. Parte 2. ¿El martes que viene? No, al otro. ¿Estamos? Sí. Claro, porque esto ya lo tenía armado, por eso lo he puesto al 12. No, claro, al 19. Al 19. ¿Sí? Bueno, lo debería corregir ahora. Bueno, ahora en un ratito ya lo dejo armado. Otra cosa. Nosotros con Nicolás, al principio del cursado, no les compartimos, o él no les compartió algún link para bibliografía. Subió toda la bibliografía y la... Bueno, ahí fíjense en el libro Bowersox, es donde está explicado este esquema de cadena de suministro y este concepto de cadena de suministro. Administración de la cadena de suministro. Está entre los libros que nosotros le compartimos. Hay otros libros muy interesantes que creo que están puestos ahí, como puede ser el libro de Balú, es un libro de logística, técnicamente muy completo, pero es un libro de logística, ¿sí? Muy, muy completo. El día de mañana, si necesitan consultar cuestiones, digamos, técnicas de operaciones logísticas, es un buen lugar para ir a consultar. Creo que es Administración de Cadena de Suministro y Logística, Balú. Ahora lo buscan. A ver. Ahí lo busco. Se llama Logística, Administración de la Cadena de Suministro. Ese también yo se lo compartí. Es un libro muy interesante, que lo tienen en formato electrónico. Si lo quieren ir a comprar, acá estoy viendo que vale la friolera suma de 7.000 pesos. Me parece una barbaridad. Los libros deberían ser lo más barato que hay, pero no. Bueno. Los profesores los más altos que hay. Sí, pero tampoco. Bueno, ¿estamos? Listo, entonces. Bueno, los que estaban en conexión, los saludo. ¿Alguna duda o inquietud? Profe, una consulta para pasar en blanco nada más. El parcial de la semana que viene, esta unidad 7 no entra. No escuché nada. Le consultaba si esta unidad entra para el parcial, la que acabamos de ver. Nicolás dijo 4, 5 y 6 unidades. Bien. Menos el tema que, digamos, la parte que quedó inconclusa no entra de la 4, pero lo que se dio sí. Bien, perfecto. Y le preguntaba también por chat privado si podía volver a compartir el link que hablaba usted de la bibliografía. Ahí Matías está preguntando por el link para la bibliografía. ¿No está? Se lo pasamos por ahí, que no lo hacía por el grupo. Se lo mandamos por ahí. ¿Sí le digo? Sí. Igual el libro parece que no estaba en la bibliografía.
Debería estar. ¿No está? Ese no. Ay, yo no tengo mi equipo acá. A ver.